Comenzamos. Tiene ya la palabra la directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orue. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Solo un minuto para deciros que me llena de orgullo y satisfacción que estéis aquí. Cuando el año pasado la nueva dirección de la feria tomó las riendas de este evento magnífico, uno de los objetivos fue establecer buenas relaciones con las instituciones espléndidas, todas ellas, que nos rodean en el paisaje de la luz. Y yo no sé si fue la primera, la segunda, pero si no sería la tercera visita la que giré a la academia y me recibiste, Santiago, cosa que te agradezco. Y entonces pensamos que en algún momento podríamos colaborar. Bueno, pues este es fruto de aquel primer encuentro y de una colaboración que, por lo demás, a mí me parece del todo natural. La Feria del Libro aparece en el Retiro durante 17 días y no puede hacer sombra, por supuesto que no, a todas las instituciones que nos rodean, insisto, museos, academias, círculos, casas, pero todos ellos sí que pueden estar en la feria, porque vienen con sus obras publicadas, las venden, porque vienen con la gente que les representa y porque nos llenan de contenidos magníficos. Y, por supuesto, cuando pensamos en hacer de esta feria un hermanamiento entre las letras y las ciencias y pensamos que podíamos contribuir un poquito a romper esa barrera artificial que separa a los que somos de letras y los que son de ciencias, lógicamente surgió la posibilidad de que la Real Academia, que es la encargada de muchas cosas y, entre otras, de que vocabulario científico abstruso se incorpore de manera reglada a nuestra vida cotidiana, estuviera con nosotros. Es un honor recibiros a los tres. Muchísimas gracias y espero de verdad que la charla sea tan interesante como promete. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la introducción y sobre todo por haber elegido como el tema o el lema de esta feria "Somos de letras y somos de ciencias", porque los que somos de ciencias hemos oído muchas veces eso de "a mí no me diga que yo soy de letras", ¿verdad? Lo cual es una barbaridad, especialmente en el mundo en el que vivimos. La Real Academia Española, el lenguaje, el idioma, es de todos y de todas las especialidades. Y, por supuesto, la ciencia y la tecnología figuran entre esas especialidades. De hecho, son la mano que mece la cuna del desarrollo de la humanidad. Yo suelo decir, uno de mis héroes, Isaac Newton, del siglo XVII, comienzos del XVIII, él que en su libro de 1687, Principios matemáticos de la filosofía natural, entre otras cosas, trataba de explicar el porqué de las mareas, dicen que él nunca vio el mar. Y apenas 300 o poco más años después, si comparamos cómo vivía Isaac Newton, que nunca vio el mar, y cómo vivimos ahora, cómo vivíamos en el siglo pasado, es incomparable. ¿Cuál es la diferencia? Sistemas legales, benditos sean, o yo qué sé, la Declaración de los Derechos Humanos o otras cosas así, o el desarrollo de la ciencia y la tecnología. La respuesta es fácil: vivimos más, mejor, somos probablemente a veces también más brutos, más despiadados, gracias a los instrumentos que nos da la ciencia, pero que usamos nosotros. En fin, la Real Academia Española, en sus obras y fundamentalmente en su diccionario, un diccionario que ya no es solo de la Real Academia Española, sino de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, considere e incluya en ello la ciencia y tecnología, pues es algo. De hecho, y aquí estamos tres personas de esa comisión, una de las comisiones, aparte de otras maneras de funcionar, una en las que intervienen de manera muy destacada, fundamental, los académicos, son las comisiones. Hay comisiones
de diferentes especialidades, de ciencias sociales, neologismos. Bueno, a la que pertenecemos nosotros tres es la Comisión de Ciencia y Tecnología, lenguaje científico y tecnológico. José María Bermúdez de Castro, Asunción Gómez Pérez, Pedro García Barreno, médico que no ha podido estar entre nosotros, y también, bueno, en la medida en que él estudió matemáticas, el dramaturgo Juan Mayorga, y luego también el arquitecto. La arquitectura se estudia en la Universidad Politécnica de Madrid, tiene una carga muy importante de tecnología y de ciencia. Antonio Fernández de Alba también forma parte de esa comisión. No somos los únicos porque entiende la Real Academia Española correctamente que el diálogo de la ciencia y la técnica tiene que establecerse con todo tipo de disciplinas, de manera que forman parte de esa comisión también un lingüista como es Guillermo Rojo, director de cine y escritor como Manuel Gutiérrez Aragón, un traductor como Manuel Sáez, y no sé si me olvido de alguien, pero si me olvido no importa. Es cierto que de las 46 sillas que componen la RAE, no son muchos las sillas dedicadas que pueden presumir que ocupadas por científicos o personas relacionadas con la ciencia y la tecnología. Pero bueno, ya saben ustedes que eso está es complicado, ¿no? Lo que sí quiero recordar en esta primera intervención mía es algunos de los nombres de científicos y expertos en tecnología que han honrado y han sido honrados al mismo tiempo por la Real Academia Española. En este sentido, la lista no está nada mal. Entre los físicos, como yo soy físico, empiezo por ello, Blas Cabrera y Julio Palacios. Los médicos han sido más abundantes, Amalio Jimeno, Carlos María Cortezo, Santiago Ramón y Cajal, que fue electo, pero no leyó nunca su discurso de entrada, algo que nos rompe el corazón, por lo menos algunos. Gregorio Marañón, Juan Roz Carballo, Pedro Laín Entralgo, un médico muy polifacético, el psiquiatra Carlos Castilla del Pino, a quien sí llegué a conocer, los demás, los que he mencionado ahora, Pedro Laín Entralgo sí, por supuesto, el químico y farmacéutico José Rodríguez Carracido, el bioquímico Ángel Martín Municio, el botánico Miguel Colmeiro, el entomólogo, director del Museo de Ciencias Naturales, Ignacio Bolívar, el zoólogo Rafael Alvarado, el ingeniero de minas Daniel Corte Cortázar, el ingeniero industrial Antonio Colino y los ingenieros de caminos, canales y puertos que han abundado, Eduardo Saavedra, José Echegaray. José Echegaray, a algunos de ustedes les sorprenderá, pero ese individuo no fue un dramaturgo, el primer premio Nobel español de literatura, ese al que Valle Inclán le echaba sapos y culebras, porque realmente cuando leemos hoy sus dramas son más que aburridos. Pero José Echegaray fue el número 1 de su promoción de ingenieros de caminos. En sus memorias, son enternecedoras, él dice: si yo hubiera tenido dinero, me hubieran pagado lo suficiente, me habría ido a una casa en el campo y ahí habría estudiado solo, he leído matemáticas, no más dramas, y sobre todo, no, añadía, no más periodistas que juzgaban sus obras. José Echegaray fue el mejor matemático español del siglo XIX. Nada original, pero la matemática española del XIX así era. Cuando obtuvo el premio Nobel, el gobierno quiso premiarle con algo y le premió con lo que él más deseaba o que pensaba el gobierno que podía agradarle. Fue nombrarle catedrático de Física Matemática de la Universidad Central. Era un hombre mayor, pero aún así tuvo la energía
de dictar, y están los libros publicados, 11 cursos sobre esa física matemática que es un auténtico monumento al siglo XIX. También, y enseguida ya termino, otros ingenieros como Menchor de Palau, Leonardo Torres Quevedo. Leonardo Torres Quevedo fue, por decirlo de alguna manera, el Cajal de la tecnología. El Cajal de la tecnología, sus globos aerostáticos, algunos modelos de cepelines, también pues máquinas de calcular, navegó, de hecho, transitó no solo en la tecnología, sino también en la matemática. Y bueno, desde ese punto de vista no es extraño que cuando leemos el primer diccionario de la Real Academia Española es el que se llama Diccionario de Autoridades. Autoridades porque cada entrada, cada voz venía apoyada e ilustrada por una autoridad, es decir, por algún pasaje de una autoridad literaria fundamentalmente. En esa primera edición, son 6 volúmenes, publicados, si no recuerdo mal, entre 1723 y 1740, ya recogen algunos tecnicismos, pero no muchos. De hecho, en la filosofía de la planta del Diccionario de Autoridades, en el prólogo a la edición de 1770, se dice: de las voces de ciencias, artes y oficios, solo se ponen aquellas que están recibidas en el uso común de la lengua. Sin embargo, de que la Academia pensó antes ponerlas todas, la razón de haber variado, es decir, no haber puesto todas las voces o todas las que podían acceder, consiste en que no es un diccionario universal. Ahora volveré a este punto con respecto a la actuación, a la actividad de nuestra comisión. Pues aunque se propuso hacerlo copioso y esto se ha procurado, se debe entender que todas las voces que se usan en el trato comercio común de las gentes, y así no deben entrar en él las de ciencias, artes y oficios que no han salido del uso peculiar de sus profesiones. Este es una cuestión que en nuestra comisión es particularmente sensible, porque, bueno, yo siempre digo, en el diccionario de la Real Academia Española, a lo mejor en el futuro, cuando sea digital y no haya problema de espacio de páginas, pues a lo mejor, cosa que dudo, estarán todas las palabras de nuestro idioma. Pero desde luego, en las diferentes 20 y tantas ediciones que se han publicado de nuestro diccionario no están todas las palabras. Y en el mundo de la ciencia y la tecnología, en el de nuestra comisión, ahí una de las cosas que tenemos que decidir es si las voces a las que nos aparecen, tienen algún grado de frecuencia, de uso común. Esa es una cuestión que, si les soy sincero, es una decisión pues sobre la que no hay un baremo o un criterio establecido. Es algo. Y luego, pues también algo que les tengo que decir sobre los problemas. Nosotros introducimos, y ahora ellos dos van a hablar de algunos de esos, algunos ejemplos en ese sentido, pero bueno, ¿cómo orientarnos en ese mundo tan plural? No sé decirlo. Y además, no solo nos ocupamos de las nuevas palabras, sino también de revisar las viejas. El diccionario de la Real Academia Española, el diccionario de Asale, es algo así como de aluvión. Es el producto de más de 3 siglos de vida. Y bueno, pues es testigo también del espíritu de esos tiempos, de las especialidades de algunos de los académicos, de los valores que se sostenían. Miren, ya no lo encontrarán en la última edición, pero en la penúltima, si ustedes iban a la entrada linaje humano, se encontrarían con la siguiente definición: todos aquellos descendientes de Adán y Eva. Hoy no nos parece una definición muy científica. Seguro que hay todavía en el diccionario
entradas con esa carga del pasado. Una de las tareas antes de que mis dos amigos y compañeros entrasen en la academia que asumió nuestra comisión fue expurgar muchas de las voces. Hay marcas en cada entrada, o en muchas entradas, que te dicen que esto pues es de teatro, esto es de física. Había una marca AS. Yo pensé astronomía, no astrología, pero era también astrología. Y estaba cargado el diccionario de voces de astrología, entonces hubo que limpiar. En fin, con esto solo quiero darles una introducción de qué se cuece, algunos de los problemas. Asunción probablemente hablará de la dificultad de las voces que se crean en otros idiomas, fundamentalmente en el inglés, y cómo trasladarlas sin violentar demasiado, si eso es posible, al espíritu de nuestra lengua. Probablemente, o entra dentro de lo posible, que tengamos ya o pronto que cambiar nuestra mentalidad en algún sentido. Debemos aceptar que se escriba business o busines, o simplemente B-U-S-I-N, que sería, digamos, pues acomodarlo al genio de nuestro idioma. Bueno, díganselo ustedes a todas esas anuncios que hay, Business School, etcétera, etcétera. A lo mejor, dada la globalización, la educación, la penetración de otros idiomas y sobre todo el inglés en el mundo, la lingüística debe seguir o tener en cuenta no solo las reglas que ha ido elaborando a lo largo de los años, sino también tener en cuenta algo que podríamos decir sociología. En fin, como Asunción Gómez Pérez es, por su disciplina, la más moderna, voy a dejarla para el final, pero voy a empezar con José María Bermúdez de Castro. José María Bermúdez de Castro es uno de los famosos codirectores de Atapuerca. Atapuerca ha añadido mucho no solo a la ciencia de la paleontología, sino también, y es algo que hay que agradecer a los tres codirectores, el que hayan dedicado algo de su tiempo a trasladar lo que se hace y lo que se ha averiguado en el yacimiento de Atapuerca, en la Grandolina, a todos nosotros a través de libros que no solo nos han entretenido, sino que nos han enriquecido. José María Bermúdez de Castro es uno de esos científicos que ha considerado una obligación o un entretenimiento, a mí eso me da lo mismo, el dedicar una parte de su tiempo a ofrecernos, a darnos libros maravillosos, de verdad. José María Bermúdez de Castro no lleva mucho tiempo en la academia y en nuestra comisión de vocabulario científico y técnico, pero ha entrado con una energía y yo le he pedido que hable de lo que nos está enriqueciendo en esa comisión, que es las voces de paleontología, de evolución, etcétera, etcétera. Pues muchísimas gracias, José Manuel, y bueno, estoy encantado de estar aquí con vosotros y con todas las personas que asisten a esta charla. Sí me gustaría que cuando termináramos habláramos, discutiéramos o charláramos sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Y que preguntéis con interés, ¿no? Para eso estamos aquí, ¿no? No solamente para hablar nosotros, a ver si somos capaces de esto, ¿no? Bueno, antes de comenzar lo que me has pedido, José Manuel, quería hacer una brevísima síntesis histórica
de cómo ha estado la ciencia en España, qué es lo que he visto yo en 40 años que llevo haciendo ciencia. Me acabo de retirar hace 2 meses, ¿no? O me han retirado, casi digo yo siempre, ¿no? Aunque sigo todavía, ¿eh? Todavía tengo varios trabajos pendientes por terminar y seguramente van a tirar de mí mis compañeros y compañeras del centro donde he trabajado porque quieren. Bueno, de hecho, voy a seguir dirigiendo excavaciones este año y el año que viene, o sea que no me quieren dejar que me vaya, ¿no? Y yo, pues, bueno, pues muy feliz de ello, ¿no? Bueno, pues cuando la ciencia española, hasta los años 70 del siglo pasado, francamente no estaba muy bien. Eso lo sabe perfectamente José Manuel, que es historiador de la ciencia. Él tiene un libro que tuve ocasión de leer, de ojear, porque es un libro de 1200 páginas. Y me llamó la atención que él habla mucho de la ciencia que se hace en Estados Unidos, en Alemania, dedica muchísimas páginas a todos estos países y a un gran número de científicos, ¿no? Y yo, claro, yo buscaba la parte española. Digo, a ver qué le dedica a la ciencia española. Y me encontré que había muy poquitas páginas, que eran nada, no sé cuánto le dedicas, pero nada, prácticamente nada. Esa es la realidad de la ciencia española. A nosotros en España, en general, nunca nos ha gustado investigar. La ciencia, que la hagan otros, sería un amuno, ¿no? Y así es. Entonces, bueno, llegan los años 80, que es cuando yo me incorporo a la ciencia, y me encuentro con una sorpresa curiosa. La ciencia que se cita, que interesa en el mundo, no se escribe en español, no se escribe en castellano, o en catalán, o en gallego, en euskera, no, se escribe en inglés. Encuentro que el inglés es la ciencia oficial de la ciencia. Claro, esto supone un problema muy importante, no solamente para los científicos, para nosotros, que tenemos que aprender esa lengua, sino que es un problema sobre todo para la sociedad, porque la sociedad en general pues no tiene por qué saber inglés. Eso lo sabemos, ahora sí, ahora nuestros hijos, nietos, etcétera, pues están aprendiendo inglés y saben muchísimo, ¿no? Pero nosotros, los que estamos aquí, que tenemos, creo, unos cuantos años, nuestro inglés no es muy bueno. Y ese problema nos lo encontramos. Bueno, entonces, durante los 80 y 90, nos dicen además, nuestras autoridades académicas nos dicen, o publicáis en inglés para que os citen, o no os vamos a dar dinero para proyectos científicos. Con lo cual, bueno, pues nos encontramos con una situación muy complicada. Primero, tener que aprender esa lengua, aprenderla bien, para podernos codear con otros colegas en congresos científicos y, por supuesto, nada que hacer con la sociedad. La sociedad no puede recibir información científica en inglés. Es muy complicado. Bien, llega principios del siglo XXI, de nuestro siglo actual, y entonces algunos tímidamente científicos, empezamos a intentar promocionar la ciencia en nuestra lengua, que es lo que ha comentado José Manuel. Empezamos a escribir libros de una manera muy tímida, sabemos que llegamos a poca gente, pero muy pronto hay personas del mundo de la comunicación que se animan y empiezan a crear un conjunto de ideas para poder comunicar la ciencia a la sociedad. Periodistas, personas interesadas que tampoco, bueno, no eran ni periodistas ni nada, sino simplemente algunos aficionados incluso, y los propios científicos nos volcamos en tratar de hacer que esa ciencia llegue a la sociedad en nuestras lenguas. No es sencillo, no es sencillo. Y además también nos encontramos con que al principio no es que haya un rechazo en absoluto, todo lo contrario, porque yo siempre recuerdo el programa, y muchos de los que están aquí lo recordarán, de Félix Rodríguez de la Fuente, burgalés, que el hombre, pues cuando se encendía la televisión y uno escuchaba esa tonadilla, esa canción de Aquí la Tierra, ¿os acordáis, no? Muchos de los que estáis aquí, pues todo el mundo se iba a la televisión.
quiere decir que había interés por la ciencia, por lo que se estaba contando en la televisión sobre la ciencia. Entonces, esto es una idea para que yo la tenga muy clara, ¿no? He hablado yo con personas que se dedican al mundo de la comunicación, de programas televisivos, de estos no sé, que interesan a mucha gente y demás, o que venden a la gente como que interesan, ¿no? En ciertos programas que yo no veo y no sé ni cómo se llaman, ¿no? Y ciertamente pienso que a mucha gente le interesa la ciencia. Eso es así, es así. Entonces, bueno, pues ahora mismo estamos en un momento muy bueno en el que la ciencia española está intentando despegar. Es imposible que nos pongamos a la altura de los Estados Unidos, obviamente, o de Alemania o Reino Unido, que nos llevan siglos de ventaja, ¿no? Pero lo hemos intentado. Y en algunos aspectos se ha conseguido. Ya, por ejemplo, mirad, en el aspecto de la evolución humana, de la prehistoria, durante 2003, 2004, 2005, estuvimos en segundo lugar del mundo en número de publicaciones científicas, en número de citas por otros científicos, por detrás de los Estados Unidos. Medalla de plata. No está nada mal, no está nada mal. No ha durado mucho tiempo, porque rápidamente, bueno, llegaron la crisis de 2008 y entonces, bueno, pues otra vez la ciencia española bajó un poquito, pero bueno, nos hemos quedado bastante bien, en un puesto bastante interesante. Y por eso tiene que haber una parte que sea paralela de la ciencia a la sociedad. Y en eso estamos, en eso estamos. Yo voy a seguir escribiendo libros, por supuesto, ¿no? En este tiempo, en el tiempo que me ha quedado, pues, después de la jubilación. Después de que me han retirado, pues ahora voy a seguir haciendo ciencia, pero de otra manera y para toda la sociedad. Eso lo tengo muy claro, ese es mi compromiso, ¿no? Y claro, un buen día del año 21, pues me llama José Manuel y me dice que si quiero formar parte de la academia, ¿no? Yo no entendía nada, ¿no? Porque claro, yo tenía la idea, como tiene mucha gente realmente en la sociedad, si hacemos una encuesta o preguntamos a los españoles, antes José Manuel ha hecho una lista muy larga de personas, de científicos muy relevantes que han estado en la academia. Pero eso no lo sabemos. Eso yo no lo sabía. Porque yo pensaba, como todos los españoles, que en la ciencia pues había personas fantásticas que se habían dedicado pues a, no sé, a la literatura, al teatro, a la lexicografía, etcétera, etcétera, pero no a la ciencia. Entonces me sorprendió. Y lo que me sorprendió, además, no fue eso, sino que mucha gente me lo preguntó. ¿Y tú qué haces en la academia? ¿Por qué te han elegido en la academia? Yo tampoco lo entendía, no lo entendía hasta que llegué a la academia. Y el director, que es Santiago Muñoz Machado, que está aquí presente, pues me dijo, bueno, pues lo que tú debes estar es en la comisión de vocabulario científico y técnico. Bueno, me pareció muy bien. Y bueno, ahí estoy con personas excelentes, extraordinarias, que trabajan fenomenalmente. Ahora se nos incorpora Asunción y que va a ser fenomenal, vamos a pasar muy bien. Y me encuentro con las palabras del diccionario. ¿Qué sucede? ¿Están las definiciones, las acepciones mal? No, simplemente están algunas desactualizadas, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque quizá bueno, la ciencia avanza muy deprisa, avanza de una velocidad tremenda, y cuando esas acepciones, las que yo me estoy encontrando, han llegado al diccionario, han llegado pues ya con lo que había, con las ideas que había en los años 60, 70 del siglo pasado, o incluso algunas del siglo XIX, y alguna me he encontrado del siglo XVIII. Eso lo ha comentado antes José Manuel y está muy bien. Bueno, ¿qué quiere decir? Que hay que volver a revisar todo esto. Hay que volver a revisar. Entonces, muchas veces hay personas que a lo mejor se enfadan porque ven una acepción y dicen, ¿esto cómo está en la academia, en el diccionario? Bueno, tranquilos que estamos trabajando en ello y estamos haciéndolo. Yo llevo poquito tiempo en la academia y, bueno, pues me he encontrado con bastantes palabras que necesitan una revisión, algunas muy profunda. Bueno, esto hay que hacerlo. Y más sobre todo en la ciencia, porque en ciencia, como digo, insisto,
avanza muy deprisa. De hecho, está con nosotros Asunción con el tema de la inteligencia artificial. Imaginaos. Claro, todo esto ya nos ha superado incluso a nosotros, a los que llevamos mucho tiempo en la ciencia, ya nos ha superado completamente, nos ha superado la tecnología, nos va superando a una velocidad tremenda. Y por eso el diccionario tiene que hacer, o la academia tiene que hacer un esfuerzo enorme, tremendo, para poder estar al día. Así que si alguien se encuentra alguna palabra que no le gusta, y sé que hay muchas personas que ocurre, que por favor estén tranquilos, que todo se va a arreglar, todo se va a solucionar, poco a poco, con tranquilidad. Y bueno, ese es de momento mi trabajo. Yo me lo estoy pasando muy bien en la academia, fenomenal. Estoy, claro, trabajando fundamentalmente ahora, en estos poquitos meses que llevo, en las disciplinas en las que yo conozco bien, ¿no? Paleontología, arqueología, zoología, sobre todo porque soy zoólogo. Zoología, pues no tengo ningún problema, estoy encantado, fue mi carrera universitaria, con lo cual para mí es una maravilla. Antropología, evolución humana, evolución en general, todas estas disciplinas pues para mí son familiares. Ahora creo que se va a hablar de botánica, mañana vamos a hablar de botánica, que ya se va a hacer algo muy importante con la botánica, que creo que es importante porque en el diccionario hay muchísimas palabras de botánica que necesitan también su revisión, y en eso estamos. Ese es nuestro trabajo. Y es un trabajo muy bonito, y mis compañeros que no están retirados, que están en pleno trabajo, pues me dicen, qué bonito lo que estás haciendo. Digo, pues sí, la verdad es que es una manera muy, muy entretenida, muy bonita de terminar mi vida profesional, que no va a terminar nunca. No va a terminar nunca porque voy a seguir trabajando en esto, igual que he trabajado con toda intensidad y con todo mi esfuerzo en la ciencia que hemos hecho de evolución humana, prehistoria, etcétera, etcétera. Así que, bueno, muchísimas gracias, José Manuel. No, gracias a ti. Se me ha olvidado... Se me ha olvidado decir que nuestra comisión, todas las comisiones, la academia en general, recibe una ayuda que no tiene precio de cualquier persona, porque nos enriquecen, nos señalan defectos, omisiones. Aquí, fíjense, como ejemplo traigo una consulta. Buenos días, me pongo en contacto con ustedes por una cuestión relacionada con la definición de la palabra albedo. En el diccionario de la RAE este término queda definido de la siguiente manera, y eso nos obliga, ¿no?, a investigar, a corregir, y la mayor parte de las veces, pues, esas consultas, esas críticas, esas puntualizaciones son correctas. Es un diccionario de algo que pertenece a todos, como es una lengua. Necesita no solo de los 46 académicos, de los lingüistas informáticos, lexicógrafos que trabajan para la academia, sino para la academia y para las academias. Insisto que esto es muy importante. Las academias hermanas que comparten nuestro idioma, necesita de todos, absolutamente de todos. Bueno, yo he empezado un antiguo físico teórico convertido en historiador de la ciencia, o sea, que navega entre no se sabe dónde. Ha hablado ahora José María de una disciplina que habla de nuestro pasado, y ahora venimos al futuro superfuturo. La Academia de la Lengua, la Real Academia Española, es consciente, y sobre todo ha sido consciente nuestro director, Santiago Muñoz Machado, de que ese mundo que ahora hace pues semanas realmente parece que solo tiene que ver con la inteligencia artificial, que nos va a destruir o que nos va a enriquecer o que yo que sé qué, que la academia no podía estar al margen de ese mundo. De hecho, nuestro propio director fue el que se preguntó, bueno, estamos rodeados de máquinas, y esas máquinas ya no solo nos enseñan o nos dicen cosas a través de una pantalla, sino que nos hablan.
pues tienen que hablar bien nuestro idioma. Y ese es el inicio de un programa que está también en sus inicios, LEIA, Lengua e Inteligencia Artificial. Bueno, en la academia éramos conscientes todos de que nuestras habilidades no iban por ese campo. Y bueno, pues hemos tenido la fortuna de encontrar a una persona que reúne todas las habilidades o todas las características que quiere la sociedad estén asociadas a un miembro de la RAE, que es conocimiento de una disciplina, excelencia en una disciplina, disposición para trabajar y no solo eso, conocimiento del mundo en general. Bueno, estoy definiendo a Asunción Gómez Pérez, que hace poco que ha leído su discurso de entrada en la academia. No ha tardado tanto como otros, ha sido bastante rápida, lo cual le agradecemos. En la historia de la academia hay a veces demoras de años. Bueno, les he dicho, Santiago Ramón y Cajal, pues fue elegido y se pasó 30 años sin leer su discurso y no se le echó, claro, era Cajal, ¿no? Bueno, Asunción se encuentra frente a problemas más graves, creo yo, que los que hemos estado hablando aquí. En primer lugar, esto que caracteriza, pues que define a LEIA, el enfrentarse con las máquinas, estas puñeteras máquinas que no sabe por dónde van a salir. Y luego, además, algo que yo he aludido muy de pasada y que José María pues también ha mencionado. En el mundo de la ciencia y la tecnología, la lengua franca es el inglés. Y ahí es donde, al crear conocimiento o objetos, técnicas, instrumentos, aparatos, hay que nombrarlos. Yo, de hecho, sostengo que nuestra comisión es la más importante, porque es la que se enfrenta con el mayor número de nuevas voces. Bueno, pues esos neologismos, anglicismos fundamentalmente, es a los que en el campo de la inteligencia artificial, Asunción es catedrática de inteligencia artificial en la Universidad Politécnica de Madrid y otras muchas cosas más. Yo no sé cómo puede hacer tantas cosas con los que Asunción se va a encontrar. Y bueno, a mí me gustaría, y estoy seguro que a nuestra audiencia, que no hacemos nada más que leer o escuchar cosas que hablan de la inteligencia artificial, pues que nos diga cómo ve ese mundo y el trabajo que la academia crees que debe realizar en ese campo. Muy bien. Pues muchas gracias, José Manuel, y buenas tardes a todos. Bueno, yo soy nueva en la academia. Realmente realicé la lectura del discurso el domingo, el día 21, y mañana jueves será el primer día que asistiré a la comisión de vocabulario. Por cierto, vas a ser la primera mujer que yo sepa en esa comisión. Bueno, pues también muy bien. Lo pones en tu currículum. Entonces, bueno, poco puedo hablar en ese sentido de la comisión porque tanto como José Manuel como José María, pues ya José Manuel lleva más que José María y ya han explicado todo el proceso. Bueno, lo primero decir que la inteligencia artificial es una disciplina que surge en el año 1956. Si bien ahora mismo, pues bueno, aparece la inteligencia artificial en todos los medios de comunicación, en todos los debates, en todas las charlas de café, y cuando las cosas salen bien o cuando las cosas salen mal, pues la culpa es de la inteligencia artificial. Bueno, vamos a intentar crear un poquito de tranquilidad en lo que supone la inteligencia artificial. Ahora mismo la inteligencia artificial está siendo regulada y ese es un mensaje de tranquilidad, y Europa es quien está abanderando todo el tema de la regulación. Entonces,
como primer mensaje, el que uno tiene que llevarse a casa es la inteligencia artificial. Se puede aplicar en multitud de dominios y de sectores y es una tecnología que se puede utilizar para el bien, por ejemplo, para detectar, por ejemplo, cierto tipo de imágenes, por ejemplo, cancerígenas en pulmones o en el pulmón o en cualquier otra parte del cuerpo. También se puede, por ejemplo, para prever cuáles van a ser las ventas que una determinada empresa va a tener. O, por ejemplo, en una cadena de producción, pues cuándo puede fallar, por ejemplo, una determinada pieza. Es decir, la inteligencia artificial se está utilizando en multitud de dominios, en multitud de sectores, en multitud de empresas y, sobre todo, la inteligencia artificial está también detrás de todos los buscadores como Google, que cada vez que realizamos una consulta pues nos proporciona muchísima información. El tema, por así decirlo, es que, si bien el boom existe ahora, la interrelación entre la inteligencia artificial y el lenguaje, pues básicamente data de los años 60. Todos hemos oído, pues evidentemente, el boom ha sido con el ChatGPT. Previo al ChatGPT teníamos Alexa y Siri, pero el primer asistente conversacional se construyó en el año 1964 y se llamaba Elisa. Con esto quiero decir que el procesamiento del lenguaje natural y que las personas fueran capaces de comunicarse con las máquinas, pues no es algo nuevo. Lo nuevo es que la prensa lo está sacando ahora, pero los primeros trabajos científicos pues datan de mediados del siglo pasado. Cuando hablamos de procesamiento del lenguaje natural o del lenguaje e inteligencia artificial, pues tenemos diferentes ramas. Por un lado, tenemos la traducción automática. Todos estamos acostumbrados a utilizar en los buscadores y introducir textos y que aparezcan y obtener la traducción. Pero hay otra parte del análisis del lenguaje, o sea, del procesamiento del lenguaje natural, que se divide en dos partes. Por un lado, que las máquinas sean capaces de entender un texto. Es decir, el texto que está escrito, pues bueno, las máquinas van detectando el sustantivo, el verbo, el adjetivo, el objeto directo, el indirecto, etcétera, y en función de eso pues van extrayendo información de los textos. Esa información de los textos se puede representar de dos formas. Una parte que sería representarlos con palabras, y el programa es capaz de razonar con las palabras, o bien representar esa información que aparece en los textos mediante modelos numéricos, que es lo que hace el ChatGPT. ¿De acuerdo? O sea, el ChatGPT ha tenido un atracón de textos, hablando informalmente, ha leído muchísima información y ha creado un modelo matemático, y en base a ese modelo matemático que ha construido es capaz de escribir. Cuando se le hace una pregunta al ChatGPT, pues utiliza el modelo matemático para generar palabras. Y ahí está un poco la paradoja. O sea, a partir de las palabras genera un modelo matemático para luego ser capaz de expresar, responder a una pregunta con palabras. Que unas veces acierta y otras veces no. Yo recuerdo al director, cuando le hice una demo del ChatGPT, que era la primera vez que lo veía, le pregunté, vamos a preguntarle quién es el fundador de la academia, y nos dijo que era Nebrija. A continuación le preguntamos por Nebrija, nos dio toda la información sobre Nebrija y luego finalmente le pregunté cómo pudo ser este señor director, el creador de la academia, si Nebrija ya había fallecido. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Pues la respuesta fue una respuesta muy educada, perdona, me he equivocado, en perfecto español. Y bueno, ya la segunda vez que le volví a preguntar sobre Nebrija, sobre el creador de la academia, ya ahí dio la respuesta. ¿Qué quiere decir? Que detrás había un humano o habrá un conjunto de personas que están analizando aquellas cosas en las cuales el ChatGPT se equivoca, para no equivocarse con demasiada frecuencia.
Y eso es lo que se llaman las alucinaciones que tiene este tipo de sistema, y es que como sigue un modelo matemático y se basa en probabilidades, pues es capaz, empieza a concatenar palabras y es como un estudiante pues, que tiene que rellenar 2 folios en un examen. Pues empieza, tiene la introducción, tiene el nudo, luego tiene el desenlace, pero lo que cuenta o lo que escribe el ChatGPT en el medio pues puede ser cualquier cosa, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente decir que el procesamiento del lenguaje natural y el análisis del lenguaje natural hay muchísimas técnicas y, bueno, ChatGPT se ha puesto de moda y los modelos del lenguaje, pues, bueno, son útiles para cierto tipo de cosas, pero no son el martillo que resuelve todos los problemas. En el tema científico, bueno, pues la inteligencia artificial, los que trabajamos en inteligencia artificial procedemos del área de computación, del área de informática. Y como comentaba José María, pues nosotros siempre publicamos en inglés. Y aparte la tecnología evoluciona muy rápidamente, o sea, cada 6 meses hay una disrupción tecnológica, hay un cambio. Las grandes empresas tecnológicas pues están produciendo nuevas tecnologías y al mismo tiempo pues están introduciendo muchísimos términos dentro de nuestro vocabulario. Y claro, los informáticos lo que hacemos es programar y hablar con las máquinas. Entonces, claro, tenemos que hablarles y tenemos que utilizar el vocabulario que nos viene de la empresa que construyó, por ejemplo, el lenguaje, y evidentemente tenemos que utilizar también una sintaxis que no es la sintaxis que utilizamos nosotros para hablar, sino que es una sintaxis muy fijada, una gramática que la máquina tiene que ser capaz de entender. Entonces, claro, para los informáticos y para los que trabajamos en inteligencia artificial, pues importamos rapidísimamente todos los términos que nos vienen de las grandes empresas tecnológicas, porque es la única forma que tenemos en el mundo de la investigación de ser competitivos. ¿Por qué? Pues porque luego a continuación tenemos que escribir un paper, un artículo en inglés y claro, el artículo, si no utilizas la terminología inglesa, pues no te aceptan el artículo en la revista científica. Además, vivimos en un mundo en el que utilizamos muchísimas siglas, porque intentamos, y muchísimas abreviaturas, acortamos todas las palabras y a veces cuando 2 informáticos o 2 personas de inteligencia artificial empiezan a hablar, pues raro es que en 5 minutos no hayan comentado o hayan mencionado del orden de 10 o 12 siglas y a veces acrónimos. Entonces, bueno, pues todo eso también supone un problema. ¿Qué es lo que ocurre? Que como las empresas en todo el proceso de digitalización en el que nos encontramos necesitan informáticos y personas especializadas en las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues claro, también escriben sus ofertas de empleo en un Spanglish, en donde evidentemente salen las ofertas de empleo en español, pero cuando requieren cierto tipo de conocimientos que son técnicos, pues evidentemente van incluyendo en sus noticias, en sus ofertas de empleo, pues estas palabras en inglés. De tal forma pues que llega un momento que la palabra en inglés se ha convertido para los técnicos y tecnólogos, pues se nos ha convertido en algo normal, de tal forma que si alguien nos dice la palabra o una palabra diferente, pues a veces nos resulta muy complicado entender realmente qué es lo que nos están diciendo. Entonces, claro, aquí se necesita, el primer diccionario, por ejemplo, de informática lo hizo Guadalupe Aguado en el año 1993. Y algunas definiciones, como pueden ser, por ejemplo, la definición de bit o la definición de byte, pues son definiciones que evidentemente siguen y están actualizadas, pero posiblemente muchos de los términos de la tecnología que había en el año 1993 pues ya no existe, está totalmente en desuso,
La gran suerte es que no hay que borrarlos del diccionario porque no entraron posiblemente en su momento en el diccionario de la RAE, y evidentemente sí que habrá que hacer un esfuerzo importante por introducir pues todas estas palabras nuevas que los que estamos en el mundo de la informática o de las telecomunicaciones pues estamos utilizando y que necesitan realmente una traducción y una adaptación al idioma. Y bueno, pues yo termino aquí para adaptarme a los 10 minutitos. No, pues fenomenal. Les cuento, cuando estábamos hablando antes de comenzar esto, nos preguntábamos, ¿vamos a tener suficiente que decir como para llenar el tiempo? Y ya han pasado casi 50 minutos, de manera que, como José María ha mencionado que le gustaría, y yo creo que nos gustaría a todos, si ustedes tienen algún comentario, porque el dilema al que me enfrento yo como especie de moderador es que si volvemos a hablar, pues nos pondremos a las 9 menos cuarto y empezará a vaciarse esto con la consabida frustración. De manera que yo, si os parece, invito a alguno de ustedes, si tiene alguna pregunta que hacernos. Me parece que, aunque esto ha sido una exposición parcial, incompleta, la Real Academia Española es una institución cuya gobernanza y como es muy complicada, que no solo tiene a su cargo el diccionario habitual, tiene también obras de gramática, ortografía, términos, diccionario de dudas. Ahora está empeñada en algo que es una asignatura pendiente, un diccionario histórico, es decir, de toda la historia, de todas las palabras, palabras mayores, esa obra. Yo creo que de todas maneras, insisto, pues tienen una cierta idea. Entonces, tienen ustedes las oportunidades de mostrar, de sacarnos, ponernos en apuros y que vean todos los demás que no lo sabemos todos. Hola, buenas tardes. Bueno, primero me gustaría decir, yo soy ingeniero técnico forestal y este año estoy estudiando el curso de acceso grado y estoy estudiando zoología también, que va referido a lo que voy a preguntar. Yo hace años perdí a mi mejor amistad de toda mi vida, un compañero de clase del colegio y del instituto, que él era de letras y yo de ciencias, por una cosa que venía en una portada del País. Decía un titular, ¿qué huevos tienen los legionarios en Irak? Ponía huevos con H y con V. No sé si conocemos una acepción que hay en la edición 21 de la RAE, que especifica que con H y con V son huevos de ave y con H y con B son de persona o de animal. Este chico se ha terminado haciendo una apuesta conmigo que nunca ha pagado y ahora nos vemos rara vez que paso yo por Barajas porque él no viene a verme a mí nunca. Ya ve, como le he dicho yo, que nos iban a pillar porque no tengo ni idea. Creo que es un asunto conflictivo porque en posteriores ediciones nunca se ha repetido la acepción. Pero le aseguro que cuando llegue a mi casa consultaré a ver si hay huevos sin H y con B. Pero lo que sí, como ha dicho usted, que es ingeniero forestal, ¿no? Me ha dicho. Eso me da pie para no contestar a su pregunta, que no tengo ni idea. Yo creo que ni Asunción ni José María tampoco la tienen, para decir algo que he mencionado antes, que recibimos ayuda, una ayuda inapreciable de montones de personas, pero también de instituciones y de cuerpos, de sociedades. Y precisamente venía aquí preparado y me viene su profesión al pelo, porque una de las cosas que estamos ahora recibiendo una gran ayuda es de la Sociedad Española de Ciencias del Suelo, la zoología, la química y la física. Entonces, antes hemos tenido esa ayuda de la Sociedad Española, y la seguimos teniendo, de la Sociedad Española, Real Sociedad Española de Matemática. Queremos de sociedades de zoología y de botánica, pero en particular lo que
en esta. Aquí tengo uno de las ayudas. Nos mandan lista de palabras con las definiciones y nosotros las revisamos, las aceptamos o las adecuamos o no las aceptamos, las adecuamos o no a la manera que deben aparecer en el diccionario, de manera que no solo estamos agradecidos a todos, a la sociedad española e hispanoamericana en general, sino también a sociedades profesionales que nos enriquecen mucho. Y miraré lo del H a la V. Ya, por eso estamos explotándolo. Yo quiero preguntaros, ¿cuál ha sido vuestra experiencia en este pabellón CaixaBank, en la feria, en esta especie de pecera, sintiéndose un poco observados también, acercándose al público? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Si parece esto un acuario que estamos... ¿Cómo os habéis sentido aquí? ¿Sí? Fantásticamente bien. ¿Sí? Porque... Yo tengo una experiencia, ¿no? Porque yo el centro donde he trabajado, que se inaugura en 2009, pues es de un arquitecto muy conocido español y es una pecera. Entonces, bueno, yo estaba en el despacho de la dirección, que estaba en la primera planta, y había una escalera que subía hacia el Museo de la Evolución Humana, y entonces, bueno, todo el mundo pues me miraba, ¿no? Y yo me sentía pues como observado, como bien, y yo saludaba. Pasaba la gente, entonces me volvía y saludaba, me saludaban, y así que estoy muy habituado a estas cosas y tal, ¿no? No, mira, pero yo te voy a contestar porque yo he tratado de seguir a mis compañeros y amigos, pero de vez en cuando, inevitablemente, como ese señor que está pasando ahora, entonces he visto a más de uno que miraba así y yo me preguntaba, ¿estará pensando qué hacen estos tíos, estas personas aquí? O cuando mi ego se desborda, dice, nos han reconocido, nos han reconocido. De manera que, no, yo creo que estamos todos muy bien y sin ningún problema. Y encima hay gente. ¿Cómo gente? Tenéis el pabellón lleno, señores académicos y académica. ¿Quién más? Venga. A Bermúdez de Castro, has comentado la importancia de que la ciencia pueda llegar a la sociedad. Y has puesto el ejemplo de Félix Rodríguez de la Fuente. Yo te diría que lo fundamental es que se sepa comunicar. Para que llegue. Félix Rodríguez de la Fuente hacía un programa fantástico. El contenido era estupendo, pero él era un comunicador impresionante. La manera de comunicar. Y entonces, os lo digo, es importante comunicar. Y te lo digo a ti porque tú eres un gran comunicador. Yo te he escuchado en Atapuerca. Yo he estado en la RAE cuando has leído tu discurso. Y te he escuchado hoy. Eres un comunicador fantástico. Así tenéis que hacer todos. Saber comunicar para que nos llegue a los demás. Bueno, pues muchísimas gracias por el piropo. Estoy encantado, sí. Realmente hay que saber comunicar. Hay personas muy buenas ya en España que comunican muy bien, fantásticamente bien. Personas que no son del mundo de la ciencia, pero que se han educado en el mundo de la ciencia, en alguna especialidad, y que comunican fabulosamente bien. Y eso es muy importante, porque si no sabes comunicar, si no llegas, efectivamente, pues la gente se aburre y dice, bueno, esto es un rollo y no me interesa. Por ejemplo, todos estos programas que hay en televisión, ¿no? de personas que entrevistan y que les preguntan cosas que no tienen para mí ningún interés, pero bueno, pero que como son personas que comunican muy bien, finalmente la gente pone oídos y entonces tienen éxito, es así. Es decir, si no comunicas bien, no tienes éxito. Si comunicas bien, cualquier cosa puede ser importantísima. Y desde luego, por supuesto, la evolución humana lo es. Para mí lo es, es fundamental porque es nuestra propia historia, eso hay que comunicarlo muy bien. Y bueno, si pudiéramos llegar a todo el mundo y todo el mundo pudiera conocer todo lo que nosotros hemos aprendido, aseguro que el mundo sería diferente. Yo quiero matizar un poco eso. La primera obligación de un científico es investigar lo mejor que pueda. Hay algunos, con eso cumple con la sociedad. Si algunos encima
pues tienen la virtud o han recibido ese regalo que es el poder, como José María, expresar sus ideas y transportarlas, transmitirlas al público, maravilloso. Pero eso no es obligación del científico. Debemos estar agradecidos a aquellos que lo son. Y la situación, como José, bueno, estamos mal acostumbrados con los directores de Atapuerca, porque ellos, los tres, han escrito y siguen escribiendo obedeciendo a esos criterios que usted señalaba. Pero miren, yo dirijo desde hace muchos años una colección a mí no me gusta llamarla divulgación científica, pero es ensayo, divulgación, historia sobre la ciencia, Dracontos, en la editorial Crítica. Una de las cosas que yo y la editorial nos esforzábamos desde el principio en tener autores españoles de esos libros. Hace 20 años, por ejemplo, pues era muy difícil y era un puñaico. En la última década, por ejemplo, es mucho más fácil. José María Bermúdez de Castro, por ahí andaba hace un momento Carlos Briones y, bueno, podía seguir la lista. Eso es una muestra de que, bueno, pues, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo voy a decir que entre los científicos está desarrollándose algo que, insisto, no es su obligación, un sentimiento de compromiso social y al mismo tiempo de pensar de luchar contra algo que es lo que esta Feria del Libro de este año trata con su lema de contrarrestar. La mayor parte de la gente piensa que la cultura es el cine, el teatro, las exposiciones de arte, pues, la literatura. Bueno, como usted lo sabe muy bien, ha sido su intervención, sin ciencia no hay cultura. Y este lema de somos de ciencias y somos de letras es maravilloso y digno de agradecer. Pero el científico primero a investigar. Yo quería hacer otra pregunta a Bermúdez de Castro y luego un comentario. Uno, si es tan diferente la forma de comunicarnos nuestra con la de los hombres y mujeres de Atapuerca, ¿qué cambios se han producido ahí? Y dos, yo creo que sería bueno saber que una dedicación, porque no es un trabajo, una dedicación tan grande como la de los académicos de la Real Academia de la Lengua, está manifiestamente mal retribuida. Y eso deberían saberlo también los españoles, porque se hacen muchas críticas a veces a la Academia y el esfuerzo enorme de todos. Muchos de ellos que están trabajando y tienen suficientes ocupaciones como dedicar todo el día, el trabajo suyo en la Academia me parece que es digno no solo de alabanza, sino de una mejor remuneración. Bueno, yo creo que esa parte no es tan importante, ¿no? Si estuviera mejor retribuida, Hacienda se frotaría las manos, porque se llevaría una parte sustancial de esa retribución, habida cuenta que somos pensionistas, la mayoría, si no todos los que estamos en la Academia. Por tanto, no tiene tampoco mucho interés, ¿no? En cuanto al lenguaje, creo que se refería a la cuestión de cómo se comunicaban en Atapuerca. Bueno, no sé si conoce que una de las líneas de investigación que se realiza en nuestro programa de investigación es la comunicación, precisamente, ¿no? Y el lenguaje es muy complicado de estudiar, porque las partes blandas que nos permiten articular palabras se pierden durante el proceso de fosilización, desaparecen, se desintegran y solo quedan algunas partes esqueléticas que no nos permiten saber cuándo apareció el lenguaje. Sin embargo, uno de mis compañeros, Ignacio Martínez Mendizábal, una persona muy capaz, muy cabal, muy inteligente, se le ocurrió que la comunicación tiene dos partes, una la emisión del sonido y otra la recepción del sonido. Entonces él está estudiando, junto con un equipo ya, la recepción del sonido y ha averiguado que se puede hacer un audiograma a los fósiles, a los humanos fósiles que vivieron hace 300.000 años, 400.000 años. Ha hecho audiogramas
a los humanos que vivieron hace 300, 400.000 años en la Sierra de Atapuerca, y el audiograma que ha conseguido no es muy diferente del nuestro. Y el de los neandertales es idéntico. Quiere decir que los neandertales, que es otra especie, diferente a la nuestra, Homo neanderthalensis, con los cuales hemos hibridado, por cierto, tenían una audición exactamente igual que la nuestra. ¿Y qué significa esto? Bueno, que nosotros, para poder entender lo que estamos hablando, necesitamos una banda muy ancha de frecuencias que permitan distinguir todos los sonidos que podemos emitir, que son muchos y muy complicados, porque no solamente vocalizamos, no decimos A, E, I o U, sino que estamos mezclando todas las consonantes con las vocales, con lo cual hay una infinidad de sonidos que necesitamos comprender para poder comprender cualquier lengua. Chino, mandarín, inglés, francés, español, da igual, ¿no? Entonces, resulta que los neandertales tenían esa capacidad para discernir toda la información que podía llegarles de otro individuo de su especie. Y estoy absolutamente convencido de que Homo sapiens y Homo neanderthalensis, las dos especies, cuando se encuentran probablemente en Próximo Oriente, que es el lugar natural donde se pueden encontrar, estuvieron 80.000 años juntos, que es muchísimo tiempo. Quizá pudieron tener lenguajes que fueran comunes, y por eso se entendieron, y por eso hibridaron, y por eso nosotros llevamos en nuestro genoma entre un 2 y un 4% de los neandertales, que nos han legado a nosotros. Así que, cuando hablamos de la lengua, pensemos, no somos los únicos privilegiados, la única especie privilegiada del planeta que puede hablar. Los neandertales también hablaron. Y, curiosamente, yo siempre digo, si nosotros no estuviéramos aquí, estarían ellos, seguramente. Bueno, como ya hemos pasado de la hora y el refrán ese viejo de lo bueno si breve dos veces bueno, pues va siendo hora ya de cortar. Lo que sí quiero responder a su pregunta y de corazón, el honor, yo creo que compartimos los tres esa idea y también el director que está aquí. El honor que significa ser miembro de la Real Academia Española, una institución de hace más de 300 años, que trata de algo de lo que nadie es ajeno, que es la lengua, es una retribución más que suficiente. Si luego, como decimos, te cubren de oro en algún sitio, que no es el caso, pues mejor. Pero esto es una retribución, desde luego. El que esta sala esté casi o llena, pues yo me hago la ilusión que no es por nuestra presencia, sino por el rótulo de RAE. De manera que estamos muy bien pagados. Muchas gracias.